es la relevante para, en nuestro caso, para clasificar. Entonces, por eso que vamos a tener que reescalar normalmente. ¿Ok? Aquí tenemos desviaciones estándar. ¿Qué podemos decir de las desviaciones estándar? Aquí tengo 0.8, 0.4, 1.6, 0.6. Desviaciones estándar. Mm, ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Está todo en orden? ¿Hay algo raro? Pasamos alguna columna por el paredón y la Bueno, eliminamos. la de El largo del pétalo está como bastante, tiene bastante desviación. largo del pétalo. Aquí, esto. Ajá, ¿y eso qué implica? Eso es algo pues, bueno, negativo, neutral. No, no sé, debo llamar a un amigo. Quiero usar un comodín. 50 y 50. Tranquilo, chicos, ya, vamos a ir por partes. Recuerden que estamos en un problema. Vamos, ¿cuál es el objetivo? Partamos de allí. En base a la información que tenemos entre manos, que sería esto, el largo del pétalo, esto queremos ver si podemos clasificar qué especie corresponde. ¿Por qué no estoy chequeando a esta columna? Porque esta columna tiene 0, 1 y 2. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el promedio? Y aparte tiene 50 de cada uno. El promedio es 1. Esto no me interesa ahorita. Yo sé ya cómo está constituido, no, no hay nada que discutir ahí. Entonces, si queremos clasificar, usualmente para clasificar vamos a querer que haya una buena varianza, ¿sí? Haya una buena varianza para que los datos estén bastante dispersos y sean reconocibles. Sí, que unos estén bien por allá, una clase, bueno, la idea es que haya una bastante varianza en datos que sean distinguibles, porque no necesariamente esto sea bueno. Sí, podemos tener una alta varianza en un dato donde todas las flores se confunden y yo no puedo distinguir. Entonces, bueno, eso lo checaremos más adelante. Pero bueno, ya les estoy adelantando que puede ser bueno que haya bastante desviación estándar. Aunque en principio pareciera ser algo malo, pero en este caso no, porque para los efectos de nuestro objetivo puede ayudarnos, puede ayudarnos. Entonces ven que depende de la perspectiva como lo vean, lo pueden ver de las dos maneras. Ajá, otra cosa que vamos a analizar es la correlación. ¿Qué información me da la correlación? La matriz de correlación. ¿Qué recuerdan de eso? Chicos, hay que desempolvar Y los no, la conocimientos. correlación es qué tan cerca o qué tan lejos están dos datos unos de otros. Está tibia, está tibia. Yo diría que más o menos tibia. ¿Qué tan similar se comportan? Ahí se está calentando, casi, casi. Mm, Cómo una variable cambia respecto a otra. Uy, este casi se quemó. Van bien, van bien. ¿Sí recuerdan cómo se construye la correlación? Bueno, primero recordar que es una medida que indica si existe una relación lineal. Eso es importante, porque recuerda que puede existir una relación entre los datos que no sea lineal. No es medible a través de la correlación de Pearson, que es la que se suele utilizar, la que utiliza por defecto esta. Y se grafica una característica, en este caso las características nosotros de aquí en adelante las vamos a llamar X1, X2, X3 y X4. Sí, por ejemplo, graficamos X1 con X3 en una gráfica de dispersión, una gráfica de dispersión, lo que se conoce en Matplotlib como scatterplot. Y vemos si existe una correlación. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden, indica que cuando una variable aumenta, la otra aumenta también en la misma proporción. Por eso que decimos que tienen una regresión lineal. No, o sea, recuerden que la correlación va a estar entre -1 y 1, entre -1 y 1.
Porque en este caso sería una correlación positiva, tenemos correlación de uno. Pero también podemos tener correlaciones negativas que nos da menos uno. Y quiero hacer un pequeño énfasis porque suelen confundirse. Esto no es la pendiente. Es decir, esto me indica si ambos crecen en la misma proporción. ¿Por qué? Porque no es la pendiente, mm, porque la pendiente puede ser baja, algo como este, y la correlación puede ser igualmente uno, porque lo que me indica es que si yo duplico aquí, si yo paso de aquí a aquí, duplico aquí, ok, ok, entonces sí está relacionado sí tiene una relación con la pendiente, se me había olvidado, yo era el que estaba confundido, no ustedes, sí tiene una pequeña relación con esa pendiente, ¿sí? Si la pendiente es uno, normalmente la correlación va a dar uno, ciertamente. Ciertamente, o yo me estoy confundiendo otra vez. No, según recuerdo, no tiene que ver con la pendiente. Eso es lo que me queda en mis recuerdos. Sí, la pendiente ciertamente puede ser más baja, pero la corrección uno simplemente dice que los datos ciertamente están compaginados a lo largo de esta recta. También les había dicho, ya, déjenme corregir aquí un momento. También les había dicho que pueden tener casos como los siguientes. Repito, esto mide relación lineal, pero ¿qué pasa si tengo una relación, por ejemplo, de tipo la raíz cuadrada, algo así, una raíz, pero así no es la raíz, algo así. Bueno, aquí, a pesar de que no tienen una relación lineal, la correlación también me va a dar un valor. No va a ser exactamente uno, pero sí va a ser mayor que 0,5. Sí, porque algo de relación lineal van a tener esos datos, a pesar de que no es lineal. ¿Ok? Pero quiere decir que hay un crecimiento mutuo entre los datos. ¿Por qué eso es relevante? Porque aquí tengo una particularmente, bueno, hay varios. En esta correlación hay uno que es casi uno, este 96. No sé si se habían percatado de él. Sin embargo, este que es el casi uno, aquí tengo también otros que son bastante altos. Estos 0,80 son muy altas correlaciones. Pero vamos a concentrarnos en el más alto. Ah, bueno, y este otro. Bueno, con las especies les digo, no me voy a meter ahorita mucho, no me voy a meter ahorita mucho, porque no, pero aquí también tengo algo que, oye, fíjense, tengo una alta correlación entre la información del pétalo con las especies. En este caso hubo como que una coincidencia. Pero recuerden que en este caso tengo 0, 1 y 2. O sea, si yo hubiese clasificado como en lugar de cetosa 0, 1, aquí 2 y este 0, ya no existiría esa correlación. Por eso le digo que aquí tienen que tener cuidado con esta última columna. No es tan relevante el análisis. Sí con el resto de estas. ¿Por qué? Porque aquí lo que les iba a resaltar es que en este caso, donde tenemos una correlación casi que de uno, eso ahorita lo veremos en la gráfica. Lo que me indica es que yo tengo esta información duplicada, repetida. ¿A qué me refiero? Me explico. Que como justamente la correlación es uno, como la correlación es uno, la información que me está dando el ancho del pétalo, básicamente es la misma información que me está dando el largo del pétalo. ¿Sí? Porque básicamente las gráficas son idénticas. Son idénticas. Pero les repito, ahorita lo veremos en la parte gráfica para que vean la semejanza que hay entre estas dos. Y que esa duplicidad en información, para algunos algoritmos hay que detectarla, como hay que detectarla y eliminar alguna de ellas. Sí, porque el algoritmo requiere que no exista esa duplicidad. Por eso que hacemos estos análisis aquí previos. Son parte del preprocesamiento. Mm, Pero en esta ocasión no va a ser necesario la eliminación para el algoritmo que tenemos entre manos. Para otros sí. Y en su momento también se los volveré a explicar. Pero no sé si quieren, pongan una nota en el cuaderno de lo que les acabo de decir, porque eso es relevante. Aquí esto no es relevante, eso ya lo habíamos visto en la descripción. Cada uno tiene 50. Ujujú. Y aquí si agrupamos por especie, contamos, bueno, esto es lo mismo. O sea,
Estamos contando que hay 50 de cada dato. A esto no sé por qué eso quedó así. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ajá. Ahora sí vamos a ver un poquito de gráficas. Lo primero que vamos a revisar es la data. ¿Recuerdan lo que es el box plot? Sí, ya son expertos en diagramas de caja. Es un diagrama de caja. Es donde metemos el regalo. No, no, chicos, no. Sino es un diagrama de caja. Es una gráfica en la que podemos ver de manera gráfica, valga la redundancia, cómo están distribuidos los datos y también Muy si hay bien. Diste en el centro de la diana. Ajá. ¿Y qué información me da aquí? Esta caja. ¿Alguien más para variar las preguntas? ¿Alguien más que no haya intervenido? Mira que son bastantes. Línea de adentro de la caja nos marcaba la media de los datos y todo lo que está dentro de la caja creo que era parte del 68% de la información. Está cerca, pero no. Esta vez te equivocaste. Ajá, me da la distribución, todo en lo correcto el compañero. Está cerca. Esto no es la media. Te corrijo, pero estaba cerca, por eso te digo. Estás bien, estás bien. Esto, ¿alguien recuerda qué información me da la caja? Para ayudar al compañero. Bueno, ayudarnos en la clase. Todos. los cuartiles. Los cuartiles, correcto. Comenzando con el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. ¿Y el segundo cuartil cuál es? ¿Cuál es? No es el segundo cuartil, ¿cómo también se conoce? ¿Cómo? El del medio. ¿Cómo se conoce el Q2, chicos? En los bajos La fondos. mediana. La mediana, ¿sí? No es la media, es la mediana. Son cosas distintas. La mediana. ¿Ok? Esa es la mediana, el Q2. Y los bigotes me dan el valor máximo y el valor mínimo siempre y cuando, recuerden, que se usaba una regla de que era el 1,5 veces el ancho intercuartil. Si la distancia del bigote está este punto más 1,5 veces el IRQ o el interquartile rank, era IRQ, ya ni recuerdo, es este ancho, creo que era IRQ, o era IQR, creo que era IQR, interquartile rank, era IQR, correcto. Era el IQR, que es este ancho. Y eso me permitía detectar qué cosas, los bigotes, Los lo- datos atípicos. los datos anómalos, correcto. Pero la pregunta es, ¿estos datos serán anómalos realmente? No necesariamente. ¿Por qué? Porque recuerden que ahorita de nuevo lo veremos en una gráfica. Recuerden que aquí tengo los datos de las tres especies. Entonces, sería mejor, conveniente, revisar las gráficas de caja por cada especie, ¿sí? Distinguir cada una de las especies y ahí sí podemos detectar datos anómalos por especie, porque aquí no necesariamente. Entonces, por eso es que tienen que comprender un poco la data antes de sumergirse en el programa. Un poco, repito, un poco. Y para sumergirnos aquí bastante, vamos a comenzar viendo unos pequeños histogramas. Si recuerdan los histogramas. Pero de nuevo, estos histogramas no me van a ayudar mucho. Simplemente se los voy a poner aquí como mala praxis. Es una mala práctica. Realmente uno no debería enseñar las cosas malas, sí, porque la gente aprende viendo. Pero bueno, este histograma aquí me da unas especies de campanas de Gauss, sería. Pero ¿qué pasa aquí? Porque esto está aquí un hueco. Porque ese hueco. O bueno, pregunto de otra manera, ¿esto es algo positivo o negativo? Tengamos una zona hueca ahí. Porque me faltaron datos, tomé malos datos, está descalibrado el instrumento. ¿Qué pasó ahí? Creería que es porque faltan datos. ¿Alguien más? ¿Alguien de más?
Bueno, no sé si es que para ese algoritmo nos serviría que la data venga como bien separada para poder categorizar mejor. Ujú, correcto. En este caso es positivo porque justamente lo veremos ahorita. Eso me va a permitir distinguir entre diferentes especies, porque esta es la gráfica de una especie y esta es la gráfica de dos especies. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ve eso? Vamos a utilizar nuestro amigo Seaborn. ¿Sí lo recuerdan? Seaborn. Ah, bueno, esto está mal ubicado. Esto debería estar arriba con la correlación. Pero bueno, recordarles que la correlación la pueden ver como una gráfica de mapa de calor para poder, en lugar de ver números, es más fácil identificar esto. Pero en esta ocasión fue al revés. Era mejor ver los números porque justamente aquí, y lo importante de las escalas, aquí yo veo todas estas correlaciones altas. Recuerden, olvídense de la última columna. Aquí hay alta correlación y aquí hay alta correlación. Pero no logro distinguir ese 96 y ese 90 87. O sea, no sé, aquí bien, con estas escalas no me sirvió. Lo que sí vemos es que no hay ninguna correlación negativa, eso sí, por seguro, y hay una sola que no tiene ninguna relación. Este cero que lo pasamos por alto. Aquí hay un cero. O sea, no hay correlación entre el ancho del sépalo y el largo del sépalo. Para que lo sepan. ¿Ok? El que sí quería ver era este, la matriz de dispersión. Esta matriz de dispersión se hace con el pair plot. ¿Recuerdan haberlo visto en clase? El pair plot. Y fíjense que esta gráfica aquí sí me va a ayudar bastante. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Primero que le pasamos, no sé si recuerdan las clases estas que vimos de la parte avanzada de pandas. La parte avanzada de pandas, al final teníamos esta parte de las gráficas. En esta parte de las gráficas vimos este pair plot y vimos que hacía el hue. El huge, a mí me gusta agregarle la G, huge, de las especies, que justamente me cataloga directamente las gráficas separándome cada una de las categorías, de modo que puedo visualizar los histogramas por separado, lo que les decía, que además de los histogramas sería conveniente ver las gráficas de caja bigote, separadas por cada una de las especies. También recordarles que estas gráficas son simétricas, que el triángulo superior es idéntico al triángulo inferior, pero girada, girada o girada los ejes. Sí, por ejemplo, vamos a evidenciar. Fíjense, esta gráfica, este grupo de datos que está aquí horizontal, es el mismo grupo de datos que está aquí en vertical. ¿Sí? Por eso le digo que simplemente es invertir los ejes y obtendremos la misma gráfica. Con respecto al hueco que vimos hace rato, ese hueco está presente acá. Y vemos que aquí con estos histogramas podríamos solamente con esta información, podríamos clasificar esta categoría o esta flor. Sí, donde tenemos el problema realmente es cómo clasificar estas y tampoco tanto, pero si hay una zona como que en reclamación aquí. Cada una reclama pertenecer a esta zona y allí es donde tenemos la dificultad. Pero para eso, para distinguir esa parte, es que debemos incluir información de las otras características. Es decir, con esta única característica no me basta para distinguir esa zona. Entonces, quizás agregando las otras características podamos separar esa pequeña zona, pero no pareciera ser el caso porque fíjense, en la mayoría de las gráficas, bueno, voy a graficar nada más en la parte de abajo. Recuerden que esto es simétrico, no tengo que estar dibujando en todos lados. Y déjenme ver si podemos, no, es que tengo que mover esto con mayor sutileza. Ahí quedó. Entonces, fíjense, aquí podemos separar, aquí podemos separar, aquí podemos separar, aquí podemos separar, bueno, aquí podemos separar, pero el problema es que no es
Me interesa más estas que son así como que horizontales y verticales. Y ahorita les digo por qué. Las divisiones que sean horizontales y verticales van a ser las más apropiadas. Mm, ok. Vimos la gran distinción, vimos que, y en casi todos los casos tenemos aquí solapamiento. O sea, es un desafío. Y, por ejemplo, vean esto acá. Esto aquí es indetectable. ¿Cuál es azul y cuál es rojo? En esa zona. Sí, porque recuerden que justamente aquí creo que es esta, si no mal recuerdo, sepal width con sepal length. Correcto. Sepal width con sepal length es la que tenía correlación cero. Si estos datos aquí están todos mezclados, aquí esto no me sirve. Sepal width con sepal length. También las otras sí podríamos distinguir algo. Bien, ajá. Vamos a comenzar. Una vez ya vimos cómo está la data, pero recuerden, ¿por qué vamos a utilizar algoritmos de Machine Learning en lugar de otras técnicas para clasificar? Repito una vez más, usualmente van a tener problemas con múltiples dimensiones, de modo que no van a poder realizar esta exploración de los datos. Si usted tiene incluso ya 10 es demasiado, pero usualmente puede tener 30, 100 características la data, y usted entenderá que no es viable ponerse a analizar la data en este nivel de detalle, si tiene 100 columnas. Salvo que con un análisis previo usted logre eliminar la mayoría de las columnas. Sí, por la naturaleza del problema, usted detecta qué columnas son relevantes, qué no, y las puede sacar. Usualmente eso no se hace porque los algoritmos de Machine Learning a veces logran descubrir patrones estadísticos inmersos en la data que uno considera que no es relevante. Pero aunque consideremos que no es relevante, puede ser que haga la diferencia en alguno de los algoritmos. Por eso es que es raro sacar la data a priori. ¿Mm? Entonces, comencemos con la parte de creación del modelo de Machine Learning. ¿Recuerdan el ABC? El ABC de Machine Learning, ¿alguien lo recuerda? Creo que ya me lo pasé, de hecho. ¿Eso en qué lámina estaba? No. Mm, a ver. Aquí está. ¿Recuerdan el ABC de Machine Learning? Ahora sí. Ahora sí lo recuerdan. ABC. Recuerdan que el ajustar se le pasa la data para que el algoritmo de Machine Learning ajuste los parámetros justamente del algoritmo a la data en cuestión, generando un modelo y ese modelo lo utilizamos para hacer la predicción. ¿Ok? El ABC de Machine Learning. Entonces, aquí realmente no hay mucho que hablar. Bueno, sí hay varios temas que hablar. Sí hay varios temas que hablar. Uno, recordarles lo de la parte de entrenamiento y picar el testeo. Sí, la función train test split se encarga de eso. Vamos a picar la data de forma aleatoria, pero, les pregunto, si yo voy a picar la data, ¿yo por qué tengo esto aquí? Sí. Ajá. Mm, Bueno, no sé cómo lo ven ustedes mejor, si con XY o con data y target. ¿Cómo lo ven mejor, chicos? Así o así. Bueno, igualito ya les envié el Júpiter, pero para la clase no sé cuál prefiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que hace este tren, este split? Pica la data entre una porción para entrenamiento y una porción para testeo. Pero aquí yo le estoy indicando que el tamaño de prueba sea del 0.3. ¿Esto está bien o esto está mal? Pregunto. Y si yo le pongo aquí 33, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Porque está bien? ¿Porque está mal? ¿O es neutro? Ni bueno ni mal. Según lo que nos han dicho,
es 33% es mucho de data de test. Ay, qué les han dicho? Máximo 25%. Mm, bueno, tomaste nota, pero no, usualmente se recomienda un 70-30 o un 80-20. Es lo normal. O sea, esto está entre los rangos sectores. Todo va a depender de el tamaño de la data. En esta ocasión está mal porque tengo poca data. Si tengo poca data, no debería quitarle tanto pedazo, sino al revés, irme para la parte baja. En este caso sería el 80-20. Si tengo demasiada data, podríamos aplicar el 70-30. ¿Ok? Más o menos, y entre esos rangos, por defecto, el 30 split, por defecto, utiliza el 25%. Ese sí es el dato que tenías anotado. Si yo no le paso ningún número, él va a tomar el 25%. En este caso está mal por dos razones. Una, porque tengo poca data y otra porque, si recuerdan, esto es un tercio y un tercio tengo tres categorías. Entonces existe la posibilidad, vamos a ejemplificarlo con el peor de los casos, para que se entienda. Es muy poco probable, pero bueno, existe un pequeño riesgo de que esta toma de los datos o esta separación suponga que tenemos tan mala fortuna que cuando separamos esto en un tercio para data de prueba, el tercio que sale sean todos los datos de alguna de las especies. Y por ejemplo, saquemos aquí cetosa. Entonces yo dejo cetosa por fuera para testear y entreno con virginita y versicolor. ¿Entienden cuál es el riesgo que estamos corriendo? Porque esto nos podría resultar en un desastre. Entonces sí, chicos, esto está malo, es excesivo. Vamos a dejarlo en el 2 que yo lo tenía aquí. En el 2 pero, ya veremos que, bueno, déjame dejarlo en el 33 para el futuro, este, para recordar la pregunta. Y vamos a utilizar una vez más el árbol de decisión, que ya ustedes saben cómo funciona en detalle, pero cuando vimos la implementación no detallamos todos estos hiperparámetros. Estos hiperparámetros, si recuerdan lo que es un hiperparámetro, ¿verdad? Son aquellos parámetros que nosotros le pasamos al algoritmo. Si todos estos parámetros se los debemos pasar, pero la pregunta es, ¿cuál es el parámetro adecuado para el criterio? ¿Sería el criterio de Gini o el de entropía? ¿Cuál es mejor? Gini. Bueno, mejor con respecto a qué. Sí, pero con respecto a tiempo de entrenamiento, sí, obviamente. Ajá, pero ¿cuál sería el más apropiado splitter? ¿El best o el random? ¿Y por qué? Si elegimos Gini para hacer el entrenamiento más rápido, deberíamos elegir el random, porque el random hace el entrenamiento más rápido. Por ejemplo, este es el número mínimo de muestras que debe haber en un nodo antes de picar. Sí, si yo tengo menos de tres elementos, no voy a picar, por ejemplo. Este es el número mínimo de muestras que yo voy a tener por hoja. Por hoja. Y bueno, para usted contar aquí el mínimo peso de la fracción de la hoja. Sí, cuánta fracción de esa va a tener. El número máximo de características con las que queremos lidiar en el armado del árbol de decisión. Sí, esto es útil, por ejemplo, cuando les decía que tenemos 50 o 30 columnas y usted considera que de todos los datos que se tiene del paciente, no toda esa data es relevante para la enfermedad. Entonces, si tengo 30 columnas, puede ser que con 5 o 6 sea suficiente para clasificar. ¿Sí? Las 5 o 6 que son más relevantes. Eso vendría siendo acá. Por eso les decía que podríamos eliminar columnas, pero no las eliminen a priori, que en este caso el algoritmo, si usted aquí la restringe a 5 columnas, él va a encontrar cuáles son las 5 columnas más representativas para la tarea de clasificarlas.
¿Ok? Pero lo cierto es que no tengo idea cuáles serían los mejores parámetros que le debe pasar aquí a estos hiperparámetros. Ujú. Mm, bueno, les decía, el ABC, ahora sí comenzamos. Este es el apartado A, este es el apartado A, donde creamos una instancia de nuestro estimador. Creamos un estimador, en este caso un clasificador. Sí, recuerda que hay estimador, clasificador y regresor es el otro. Este caso categórico, vamos a utilizar el clasificador de árbol de decisión. Y aquí le pasamos la data de entrenamiento para que ajuste el árbol a esta data. A esta data. Y por último, vamos a medir el score. Mm, aquí tendría que revisar, no lo voy a hacer ahorita, chicos, pero ya, déjame tomarme un minuto a ver Recording stopped. si logramos descubrirlo. Decision Tree, déjame ver, dame un segundito para buscarlo. Ok. Ujú, 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 ujú. Pero no me dice, a ver, aquí score XY, sample way, retorna el, la media, el accuracy. Ya tenía mis sospechas, chicos, aquí lo acabo de confirmar. Es raro que el score sea la precisión. Es muy raro que el score de algún algoritmo sea la precisión. Ya, estábamos en dónde? Acá, accuracy. Eh, eh, Vamos a poner accuracy entre comillas. Accuracy o exactitud. ¿Ok? Esta sí es la medida del score. Voy a continuar aquí la grabación. Recording in progress. Ajá, chicos, les decía que me parecía raro que tuviéramos la precisión como medida de score. Eso es muy extraño encontrarlo en los algoritmos de clasificación. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la documentación y revisamos el score de el árbol de decisión. Aquí, no sé si lo notan, árbol de decisión. Rayos. Bueno, luego lo reviso. En el algoritmo del árbol de decisión, el score es este que está aquí. Y me dice que es la medida de la accuracy. Entonces no era la precisión. ¿Ok? Era la exactitud del modelo. La exactitud del modelo es del 98%. Ahora sí me parece más adecuado esto. Y recuerden cómo se mide, cómo se mide. Porque este es el C. Recuerden el ABC de Machine Learning. El A, repito, crear la instancia de la técnica de Machine Learning o del estimador. Instancia del estimador. A. Y el estimador se crea pasándole los hiperparámetros. Ahí es donde tenemos una dificultad. Luego le pedimos que se ajusten a los datos. Sí, que ajuste el modelo a los datos. Y finalmente hacemos la predicción. Pero para poder medir el score, él necesita predecir los datos. Entonces, internamente, dentro de la función score, él va a agarrar estos datos, ahorita lo vemos más abajo, él va a agarrar los datos de prueba y crear una Y de predicción. Y luego lo va a comparar con la Y real, que es esta que está acá. Por eso que le tengo que pasar las dos cosas. Y en base a eso saca los cálculos que vimos en la clase pasada de las métricas de evaluación de los algoritmos de clasificación.
Sí, que era el número de acierto entre el número total de datos. En este caso, 150 sería. ¿Cuántas veces acerté de las 150? 148, parece, algo así. Entonces me dan 98%, 147. Perdón, perdón, creo que acertamos 104, sí, 147 por ahí. Ajá, ajá. Dos. Ujú. Ah, bueno, y aquí tenemos ya, este es el ABC, este es el apartado C de las predicciones, y aquí podríamos concluir esto. Sin embargo, vamos a ver que podemos mejorar mucho esto utilizando algo que vimos en clase, que es el cross validation. ¿Alguien recuerda el cross validation? ¿En qué consiste? Nada, nada. Ay, chicos. Que era Profes, cuando se dividían diferentes partes como test de data o sea, para entrenar y para evaluar de la misma data. Para validar, correcto, correcto. Ajá, muy bien. Recuerda que se llama cross validation, es para validar. Y recuerda que la validación se hace durante el proceso de entrenamiento. Entonces, nosotros vamos a tener dos casos, dos casos. Una data de prueba que se queda sin entrenar. Una vez que tengamos el modelo, probamos el modelo. Pero durante el entrenamiento se necesita validar para evitar lo que habíamos visto, lo que hemos discutido hasta ahora, que los problemas que presentan los modelos, que podemos caer en el sobreentrenamiento. Para evitar el sobreentrenamiento se utiliza el cross-validation, que es para ir midiendo el rendimiento del modelo con respecto a una data que no se está tomando en cuenta para entrenar e identificar justamente el punto donde estamos sobreentrenando y parar ahí. ¿Ok? Entonces se va a entrenar con todo esto y se va a dejar este pedacito para validación. Repito, durante el entrenamiento se hace esto. El test se hace posterior al entrenamiento. En otras palabras, la validación la va a hacer el propio estimador que estemos utilizando. La va a emplear para chequear cómo va avanzando. Vimos lo que era validación cruzada, que es esta de segmentar la data en porciones, en folios o en pliegos, como creo que es la manera correcta de traducirlo. Sería pliegos, pero yo le digo folios eh, de forma incorrecta. Ujú. Y la idea es, fíjense, el cross-validation es, primero que este es un proceso que se hace también de forma aleatoria. Digamos que lo que podríamos hacer, no sé cómo está implementado esto, o nos lo podemos imaginar, es que agarramos la data original, sí, aquí tengo el primer registro, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y lo que hacemos es un shuffle. Shuffle es revolver, como cuando usted revuelve las cartas para repartir. Entonces se revuelven los datos de modo que aquí van a aparecer el 75, al lado de él va a estar el 32, luego va a venir el 58, luego el 124. Sí, vamos a desordenar esto. Y una vez que está desordenada, vamos a agarrar este primer quinto, sí, porque en este caso estamos utilizando el k igual a 5. Este primer quinto de la data que eh, se va a tomar de forma aleatoria por el proceso que hicimos para validar y el resto se va a utilizar para entrenar. De modo que cada entrenamiento va a percibir, o va a recibir, mejor dicho, no percibir, recibir data diferente. Y por eso que se van a crear 5 modelos diferentes. Nunca se va a operar sobre la misma data. Y eso suele que generar modelos mucho más robustos, a pesar de que la evidencia es muy baja. Sin embargo, esta cross-validation también tiene una dificultad. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué problema podemos presentar si hacemos esto de esta manera? Se los pongo más fácil para ver si me ayudan con esta parte. Imagínense el cross-validation y le damos un K igual a 3. ¿Qué pasaría en ese caso? Si picamos esto en 3 pedazos.
Sí, podríamos caer en el ejemplo que les había dicho hace rato. Primero que tengo poca data, estoy excluyendo, o sea, dejando una porción muy grande fuera del entrenamiento, ¿sí? Sería un tercio de la data. Y corremos el pequeño riesgo de que la data que queda para validar pertenezca a una sola especie. ¿Sí me explico? Si yo dejo eso así al azar, mm, ¿qué garantías tengo yo de que no me aparezca un camello? Si yo saco bueno, ni siquiera el problema no es que yo saque toda una especie, que eso ya es un problema, pero es muy poco probable. Sí, la probabilidad es muy baja. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente? ¿Dónde va a estar el problema? Mm, por ejemplo, ¿qué pasaría si recordemos que tenemos tres categorías, 50 datos de cada una? Pero, ¿qué pasa si del tercio que yo saco el tercio sería 50? Son 30 de setosa, son 20 de versicolor y 10 de virginic. Entonces ahí se entiende que el resultado de ese entrenamiento va a ser perjudicial. Si es que si, si al tener mucha data de una con respecto a otra, pues el algoritmo va a entender que o es como cuando usted está estudiando y le repiten mucho un capítulo, pero el otro apenas lo menciona. Bueno, ¿qué va a pasar con su memoria? Va a recordar el capítulo que se repite mucho y del otro va a saber casi nada. Eso lo mismo que ocurre con su mente, ocurre con estos algoritmos de Machine Learning. Sí, entonces sobre representar una data va a generar malos resultados. ¿Sí me explico aquí en esta parte? ¿Por qué corremos? O sea, porque esto no es tan conveniente. Las dificultades que nos enfrentamos en el cross validation. Sí, se explica. Ok, gracias. Ajá, bien. Entonces, ahora, cross validation, CAFOL, vamos a ver. El número de pliegos, le decimos que sea 10. Queremos que, obviamente que sea aleatorio, le pasamos una semilla para que tengan los mismos resultados que yo. Y fíjense, yo les dije que para cada pliego vamos a generar un modelo. Cierto, entonces aquí, yo cuando utilice CAFOL, este CAFOL me va a dar un cross validation. Y ese cross validation yo lo voy a utilizar para... bueno, y otro detalle aquí. Fíjense que tenemos un score para cross validation. Porque él al final me va a reportar el score de cada uno de los 10 pliegues. Por eso que se utiliza esta función en particular. Y aquí le paso la validación cruzada. La validación cruzada. Entonces, como él me lo separa, el score para cada uno de los pliegos, aquí podemos iterar sobre ello. Sí, podemos regresar, si no me recuerdo, una especie de lista. O creo que era una tupla, pero ahorita no recuerdo. Pero entonces para evitar el problema que les mencioné hace un momento, existe el método de validación cruzada estratificada. ¿En qué va a consistir esto, chicos? Bueno, que yo le tengo que indicar, aparte que haga cross validation, yo le tengo que indicar que tome en cuenta la categoría o la salida en este caso. Sí, que tome en cuenta las categorías para evitar el sesgo que estábamos discutiendo hace minutos. De esa manera, él va a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. En este caso vamos a utilizar un K de 3 para el ejemplo ilustrado, pero él va a agarrar esto, va a segmentar esto por categoría y va a hacer los pliegos
dentro de cada una categoría, de modo que siempre van a quedar balanceadas la representación de los datos. ¿Mm? ¿Vamos bien acá? ¿Vamos bien? Entonces, así sigamos. Si no me detienen, chicos, si no me detienen. Y fíjense, aquí no es necesario, pero yo les agregué aquí un escalador. Les digo, este algoritmo es inmune a las escalas, pero como hay otros que no son inmunes y hay que reescalarlo, les presento aquí otro reescalador distinto al que vimos la semana pasada, que ese se llamaba, tenía un nombre, pero ahorita se me fue. Bueno, este es uno de los escalados. Recuerda que vimos el robusto, vimos el de, a ver, se me fue el nombre del otro. Pero este lo que va a hacer es llevar la data entre ceros y unos, ¿sí? Por eso utiliza el mínimo y el máximo y luego lo rescala para que el rango sea ahora de 0 a 1. Ok, vamos a utilizar la validación cruzada. Vamos a utilizar el rescalado. Esto no va a mejorar en nada, repito, este algoritmo es inmune. Este o no esté escalado, da los mismos resultados. Y aquí estamos rebobinando. O sea, si tuviésemos que rescalar, ¿cómo lo haríamos? Bueno, rebobinando, tomamos aquí, separamos los X y los Y, o los tenemos aquí en estas variables. Creamos un escalador, que el escaler, y le digo, fíjense, el escaler. Cuando yo le pido aquí fit, él lo que hace en el fit es encontrar cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Sí, los parámetros que necesita para hacer el ajuste. Y luego, si yo le pido fit y transform, va a agarrar el X y va a convertirlo en un nuevo data frame. ¿No? Sí, sí me explico aquí. Entonces, consigue el mínimo y el máximo, luego le resta el mínimo, lo divide entre entre el rango de mínimo y máximo, para que el máximo pase a ser 1. Y como le estoy pidiendo que lo transforme, aparte de determinar esos parámetros, va a aplicar la fórmula de transformación, sea la que haya entendido. Entonces, aquí está la data ya escalada y bueno, podemos pasar a hacer el, el cross validation estratificado. Aquí lo vamos a guardar en esta SKF. Y simplemente como corroboración, para que vean que el cross validation es en serio. Aquí les voy a mostrar, fíjense, vamos a ver aquí, me voy a quedar solamente con los índices, vamos a ver aquí. Me voy a quedar solamente con los índices y les voy a mostrar los índices del test, de la parte de entrenamiento, para que ustedes mismos sean testigos y me evidencien cómo es la data con respecto, bueno, primero que nada, ¿cuántos datos hay aquí? Fíjense, si estoy creando 10 pliegos quiere decir que cada pliego va a contemplar el 10%. De 150 es 15. Entonces cada uno de estos pliegos tiene 15 datos. Y como estamos aplicando estratificado, ¿qué quiere decir? Que, vamos a verlo acá. Si yo trazo esta línea divisoria, ¿qué notan con respecto a ¿qué notan con respecto a la data? ¿Alguien se dio cuenta? Nadie. Nadie se percató de lo estratificado que está esto. Noten los índices
de la primera parte con respecto a los de la segunda y los de la tercera. Los de la primera, busquen en todas las filas que puedan ver, porque bueno, déjenme ver si puedo bajar una más. Creo que sí, podemos bajar una más. Y ahí todo eso. Ah, claro, que se me movió. Discúlpenme, se me movió esto. Y esto venía. Ujú. Este sí iba bien. Y ahora aquí se me curvó. Y aquí. Entonces la primera parte va de 0 a 49. ¿Sí? Con estratificado para cetosa. La segunda va de 50 a 99. En los índices, porque recuerda que estamos viendo solamente los índices de la data. Y luego va de 100 a 149. ¿Sí? Aquí este 9 me va a salir bien raro. Y el 4 se me pegó con el. Ok, compruébelo, compruébelo, compruébelo. Ningún dato se sale de eso. Y eso es para cada pliego. Vamos a tener esto equilibrado y segmentado por especie. Ok, ahora. Ahora. Fíjese, como hicimos en la parte anterior con el cross validation, ahora lo vamos a hacer para el estratificado, porque este es otro mecanismo de cross validation. Este otro mecanismo de cross validation. Y vamos a ir agarrando. Estos son los índices. Estos son los índices. Como lo vimos aquí en la parte de arriba. Sí, solamente me estoy quedando con los índices. Para separar aquí. Para cada pliego. Lo que serían los de entrenamiento. Y los de testeo. Eso lo estamos bien. A ver. Que no encuentro es este. El R. Aquí está. El R es el mismo modelo. El modelo que ya traíamos. Ok, ya. Este era el que no reconocí. Ujú. El modelo viejo. Y este es el que tenemos aquí. Ajustamos para esta data. Sí, porque lo que estamos haciendo es viendo otra forma de picar la data. No nos habíamos metido con el modelo. Y hacemos aquí la predicción. Le paso el score para que. O le pregunto cuál es el score. ¿Cuál es el score? Y vamos a irlo añadiendo. Para poderlo visualizar. Para cada uno de los pliegues. Aquí tenemos los 10 pliegues. Y vemos aquí sí es. Habíamos dicho que el score del árbol de decisión es el accuracy o exactitud. Entonces vemos de los 10 modelos que hay varios que tienen unos, hay otros que son 0,9, pero claro, este es uno con la validación cruzada. ¿Sí? Y habría que sacar esa prueba fuera de la ciudad preferiblemente. Entonces, a pesar de que aquí hay varios que dicen 100, chicos, quería resaltarles que normalmente estos que dicen 100 no son buenos candidatos. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? No suelen ser los Sobre mejores. entrenamiento. Correcto. Para que den 100, podríamos sospechar nosotros que estos sufrieron sobreentrenamiento. Se ajustaron mucho, entonces bueno. Usualmente vamos a querer los que estén más cerca de 100, pero que no sean 100. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la máxima, la mínima, la promedio, y fíjense que el promedio son esos. Y la desviación estándar, aquí no sé por qué no se me guardó. Ah, ok, yo lo corregí, pero no lo corrí. Okay. Es del 5%, pero bueno, ahí la desviación, eso es como para comparar más o menos la variabilidad de los modelos en base a los pliegues. ¿Ok?
¿Qué tanto varían? ¿Qué tanto varían? Lo pueden medir ahí. Y fíjense, si gustan, para cualquier estimador, pueden graficar, pueden graficar la curva de entrenamiento. La curva de entrenamiento, ¿qué es lo que me va a medir? Fíjense, para que vean lo que es el sobreentrenamiento. Este es el score que se hace con respecto a la data de entrenamiento. Noten que en esta ocasión no siempre va a ser así. En esta ocasión me dio 100 siempre. Pero cuando utilizo cross validation, durante el entrenamiento podemos ir viendo cómo, aparte que se entrena el modelo, cómo se comporta con respecto a la data de validación. Y se va viendo cómo se entrena. Eso lo que permite es que durante el entrenamiento él detecta, fíjense que aquí, este es el punto más cercano y luego comienza a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que hace los estimadores? Detectan este aumento del error y entonces detienen el entrenamiento y se van a quedar con el modelo generado anteriormente. ¿Por qué se los menciona? Porque aquí usualmente... bueno, vamos a continuar porque tengo mi duda con esto. O sea, con lo que les iba a decir, no con lo que les dije. Eh, y ahora viene la parte de los hiperparámetros. Recuerden que el árbol de decisión tenía como 50 hiperparámetros. No, pero sí tiene bastantes hiperparámetros. Comparativamente con otros algoritmos. El resto de los algoritmos no suelen tener tantos. Pero el árbol de decisión sí, y por eso es que está aquí en el ejemplo. Para que vean una técnica que se suele emplear bastante para buscar cuáles son los mejores parámetros de los hiperparámetros. Y se conoce como grid search o búsqueda en grilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar una grilla con valores que queremos nosotros buscar. ¿Cuál va a ser esa grilla? En este caso, fíjense, voy a crear un diccionario. Aquí está el grid search. Voy a crear un diccionario con el nombre del hiperparámetro y luego le voy a pasar una lista con los valores que yo le quiero probar de ese hiperparámetro. Sí, y así lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Fíjense, en el diccionario nombre, hiperparámetro, lista de opciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer esta grilla? Fíjense que primero aquí creo el estimador. El estimador se lo paso aquí a estimator. Simplemente aquí le quité la E ¿para qué? Para nada. ¿Para qué le quité la E? Bueno, para distinguir uno de otro, no sé. Dejémoslo así. Los parámetros de la grilla, esto que es lo que queremos probar. Y en esta ocasión, aquí no me parece. Aquí le debemos haber pasado el estratificado. El estratificado. Pero bueno, no vamos a enredar más este ejemplo. Luego lo reviso. Debemos haberle pasado el estratificado indicándole 10 poles. Sí, igual que el anterior. Es lo que se debió haber hecho. Y fíjense, aquí el modelo lo voy a generar a través de la búsqueda en grilla. Sí, este es el modelo 2. Entonces yo le digo aquí modelo 2 que se ajuste a la data de entrenamiento. Le pasamos la data de entrenamiento. Entonces, acá, fíjense, esta grilla aquí me está dando la información de lo que tiene entre manos, cuáles son los parámetros que le pasé. Y aquí están, aquí aparece. Luego, fíjense, si quieren conocer, como siempre, más en detalle, refiéranse a la documentación, la pueden ver desde aquí mismo, desde Jupyter, a la documentación de la grilla, para que sepan qué parámetros les pide. Por ejemplo, les pide el score que queremos utilizar para medir la validación. ¿Sí? O sea, ¿qué medida voy a utilizar? Por ejemplo, puedo pedirle que midamos la precisión o el fallout, la caída, o alguna de las que vimos la clase pasada. O incluso la matriz, no, la matriz no,
la curva ROC, que veremos ahora. La curva ROC o el área bajo la curva ROC. ¿Mm? Y fíjense, ¿qué es lo que va a hacer él? Aquí tengo dos opciones, aquí tengo 5, aquí tengo 4, aquí tengo 4, tengo 5 y aquí tengo 2. Entonces él va a gestionar cada una de estas opciones, las va a probar y todas las combinaciones posibles. ¿Alguien sabe cuántas combinaciones hay ahí? Nadie sabe cuántas combinaciones hay aquí. Simplemente tienen que multiplicar estos dos por este 5, por esto, por esto. Bueno, lo cierto es que esto da 1600. Esto da 1600 combinaciones y eso lo vamos a ver acá. Aquí lo tengo anotado. Sí, 1600 combinaciones de hiperparámetros. Por, como vamos a probar cada uno de ellos, aparte recuerden que le pasamos, a ver, aquí, un cross validation de 10, que quiere decir que para cada combinación de esos 1600 se van a generar 10 modelos. En total, ¿cuántos modelos vamos a generar? Una barbaridad de 16.000 modelos. Solamente para elegir cuáles eran los mejores parámetros y quedarnos con el mejor modelo. ¿Mm? Sí, y fíjense, para visualizar todas esas combinaciones, él me arma aquí esta tabla donde me va indicando cómo se van a ir haciendo las pruebas. Por ejemplo, la primera mitad corresponde a Gini, la segunda mitad corresponde a la prueba de entropía. Y en este caso el splitter va a ir combinando Best random, sí, que es el que va cambiando constantemente. Y listo. Bueno, y el random state acá, que les decía la clase anterior, que no debería estar aquí el random state, sí, porque no debería ser un hiperparámetro para probar, pero sí está aquí de nuevo una vez más, para que sea reproducible el ejemplo y ustedes tengan los mismos resultados. Sí, y poder discutir sobre ellos. Sí, vamos, sí me logro explicar hasta ahora. Me van siguiendo. Combinamos todo. Entonces, una vez que genera los 16.000 modelos, es que le voy a preguntar, mira, en base a la métrica que yo le indiqué, para lo del score, le está diciendo que le pueden decir qué métrica quieren utilizar para medir el rendimiento. Bueno, ese score es relevante justamente porque dependiendo del score que tomen, es la información que da el score. Por eso les dije que busquen uno que combine varias informaciones. Entonces, él me va a indicar cuáles fueron los mejores parámetros que obtuvo para el mejor resultado. Ujú. Entonces, fíjense que aquí me lo indica. El criterio que donde se consiguieron los mejores resultados fueron Gini. La profundidad máxima. Ustedes recuerdan qué profundidad estamos probando. Profundidad máxima del árbol. 4, 6, 8, 10 y 12. Fíjense que el mejor resultado dio para 4. Curioso, ¿no? ¿Por qué creen que la profundidad máxima dio 4? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque son pocos datos. Son pocos datos, más o menos, pero lo que les quería decir que normalmente los árboles de decisión funcionan bien justamente para árboles pequeños. Cuando le dan árboles grandes suele caer en sobreentrenamiento, cosas muy raras. Entonces por eso es que los mejores resultados suelen ser para árboles pequeños.
Aparte que aquí en esta ocasión, que no lo definimos, sí, no estaba en la grilla de búsqueda, pero creo que hay mucho más hiperparámetros aquí solamente y tomamos una pequeña muestra. Eh, ¿Cuál era la que me faltaba? La de... Uy, se me fue. El hiperparámetro de árbol que tenía que ver con el número mínimo de... A ver. De características. No sé si recuerdan, yo la mencioné. Déjame ver si por aquí, ajá, aquí está score, aquí me va a dar el árbol de decisión. Podemos predecir, como les dije, que es lo que usualmente queremos hacer. Pero, ¿qué es lo que estaba buscando? Un número de características. Feature. Aquí n feature. No nombre, sino número. Yo quiero, pero número de características. Max feature. Sí, recuerda que en esta ocasión tenemos un problema con 4 características. En parte por eso es que yo le atribuyo más a que el mejor resultado fue 4, fue por eso. Porque los otros comienzan a sobreentrenar, pero es porque tengo pocas características, no pocos datos. Pero más o menos estabas caliente, por ahí va la cosa. Tengo pocas características, entonces, bueno, con pocas características no debería generar un árbol muy profundo o muy complejo, en otras palabras. Sí, no tengo de dónde agarrar para construir el árbol. Entonces, el árbol se me cae, chicos, si no tenemos una buena base. Si no tenemos... eh, eh, eso fue curioso y bueno, el resto no... El random state, recuerden, no hay nada que discutir ahí, es una semilla. Y aquí sí, esto sí es también curioso, el split de random. Aquí no les sé explicar por qué este me dio el mejor resultado. Tengo que indagar un poco en este. ¿Por qué el split de random da mejores resultados que el best? Y bueno, finalmente, aquí tengo el modelo 2, el mejor estimador va a ser este. Va a ser este y ahí vamos a tener guardado los valores umbrales del árbol. Bueno, vamos a tener guardado el árbol, el modelo. El modelo. Entonces, fíjense, ajá, aquí en las métricas de Scikit-Learn, recuerden que están todas. Está Precision, está F1 Score, si no me recuerdo se escribe así, está el Recall, está el Fallout, pero el Fallout no recuerdo cómo lo llaman acá. Entonces vamos a borrar para evitar errores. Eh, Ahí van a encontrar todas esas mediciones, ¿ok? Y en el caso de la accuracy, aquí tenemos. Ajá, aquí este sí es el ejemplo clásico de predicción puro y duro, sin mandarle a él calcular las métricas para poder hacer a mano. Entonces agarran ustedes el modelo y van a predecir cuál es la salida para las datas de prueba, X de prueba. Y eso les da el Y predicho. Y luego van a comparar el Y predicho con el Y verdadero. Y aquí le pasan el accuracy score. Y ahí es donde me da el 98%. Luego tienen que, para determinar realmente el rendimiento del algoritmo, habíamos hablado de la matriz de confusión. Si recuerdan esto, lo de los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. ¿Recuerdan esta matriz? Entonces, pero recuerden que en esta ocasión tenemos un problema ternario y tenemos que entonces construir la matriz de abajo. La matriz de abajo. ¿Cómo hacemos eso? Aquí está. Matriz de confusión. De nuevo, están las métricas, pues es una de las métricas. Pero recuerden que esta matriz se construye con aquí, con las predichas. La discrepancia que hay entre las predichas y la idea de prueba. Sí, este es el cálculo a mano, chicos, de predicción
predecimos el valor y luego le paso la matriz de confusión o alguna otra métrica, pasándole el Y y el Y test y el Y de prueba, que es lo usual. Y aquí tenemos la matriz de confusión, pero ahorita lo vamos a ver. Una mejor representación sería ploteándolo, ¿sí? Eh, plot confusion matrix, ¿sí? Que está en este apartado. Y esta misma matriz, esta misma matriz de 19, 15, 15 y 1, es esta matriz que está acá, pero aquí obviamente se entenderá que es mucho mejor de ver. 19, 15, 15 y aquí tenemos el único error. El único error, ¿recuerdan? Que se predijo como... Ujú, ujú. Chicos, me siguen. Entonces, aquí recordarles, me van diciendo, chicos, recordarles las fórmulas de precisión. Las fórmulas de precisión. Aquí tenemos el Precision Score, les decía, en las métricas de nuevo, y podemos medir esta otra, igual que la anterior. Recall Score, y F1 Score es el F1 Score. Sí, siempre con la predicha, la diferencia entre la verdadera y la predicha. Ujú. Bien, finalmente. Bueno, aquí hay un resumen de todas ellas. El reporte de clasificación. Sí, tenemos la precisión, record el F1 para Setosa, Virginic y Versicolor. Entonces él me va diciendo la precisión de esta, el recall de esta y el F1 score de esta. Y así la precisión para la segunda columna. Pero la que les dije que se suele utilizar más es las curvas ROC. Las curvas ROC suelen ser las representativas porque toman en cuenta varias métricas. Y esta curva es la que vieron en clase, donde, si se dan cuenta, les había comentado que en el caso de Versicolor y Virginica, ese error que se cometió en conjunto, sí, porque una era un falso positivo para una y esa misma era un falso negativo para otro, están graficadas ahí, está la penalización de ese error cometido, ¿sí? Da 99% y no 100%. Recuerda que lo que nos interesa es el área bajo la curva, más allá de la curva ROC en sí. Pero bueno, ahí las pueden visualizar y comparar. Recuerden que esto nos sirve sobre todo para diferentes algoritmos. Como en este caso utilizamos árbol de decisión, ustedes pueden hacer este mismo problema y resolverlo con otra técnica que veremos luego. Y entonces graficar las curvas ROC para poder comparar esta con la otra. ¿Okay? Y saber cuál tuvo mejores resultados en base al área bajo la curva. Y con esto vamos a concluir la clase. Con esto vamos a concluir la clase. Tenemos aquí el área bajo la curva. En esta gráfica, a ver, detalle, que no se lo dije. Eso está aquí, en el Metric Block Rock, ¿ok? Metrics Block Rock. Es donde se van a encontrar con esa herramienta. Y, a ver, una vez que tenemos el modelo, ¿de qué nos va a servir el modelo? ¿Cuál era la meta? Predecir de unos datos. Ajá, pero es generar un modelo que nos permita predecir correcto. Pero una vez que ya ustedes tienen entrenado el modelo, ya por ejemplo, ya yo lo tengo entrenado. Yo podría pasárselo a ustedes, el modelo entrenado, para que ustedes hagan predicciones. Es decir, ustedes no tienen que pasar por todo el proceso que acabamos de ver.
¿Cómo se hace eso? En esta ocasión hay varias formas de hacerlo, pero les vamos a sugerir que utilicen la herramienta Pickle, que es una herramienta de Python que permite guardar en formato binario objetos de Python. No solamente en este caso el modelo, sino les pongo el ejemplo de que pueden crear aquí, por ejemplo, una lista con los candidatos de algo. Entonces ponen aquí ABC, o bueno, a poner una lista de 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15. Y esa lista yo la puedo guardar en un archivo para que en otra ocasión, o yo mandársela a un compañero para que él la cargue. Entonces vamos a ver eso. En este caso voy a guardar el modelo. Fíjense que estoy abriendo el archivo, pero noten el detalle de que está en formato binario. Les dije que esto es para guardar objetos binarios, entonces se va a escribir directamente en binario, sin hacer ninguna transformación. Y se le pasa aquí escritura. Abrimos el archivo y con el pickle le pasamos el modelo que queremos guardar. ¿Ok? Y aquí estaría el archivo que estamos abriendo, ¿sí? El FP. Este archivo modelo final pickle. Entonces, luego que hacen eso, corren esto, verán el archivo en su directorio, y ya ahí se lo pueden compartir entre ustedes. Ya tengo listo el modelo y esto es lo que se hace cuando se va a pasar a producción. ¿Sí? Una vez que se tiene una solución, ya sirve para predecir, y en el caso que necesiten hacer predicciones en tiempo real, pues se manda a producción para que hagan las predicciones al momento y se pasa este archivo y luego otro archivo donde, o sea, otro documento Python donde se haga, se importe el modelo, ¿sí? En este caso lo voy a guardar en esta variable y luego se haga uso de ello para hacer las predicciones. ¿Ok? ID. Esto es para que vean que son dos objetos distintos. Vean, el tipo de datos es el mismo, search, sí, porque se construyó con el grid search. Ese es el tipo de datos. Vemos que no son los mismos, pero cuando yo le pido a cada uno de los modelos el recargado, que es el del archivo guardado, yo le pido que me dé los mejores parámetros, me va a dar esto. Y el que teníamos arriba, anteriormente, los mejores parámetros, me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Para que vean, claro, realmente tendremos que ver, es el árbol. ¿Sí? Los umbrales, las características donde se tomaron las decisiones. Eso es lo que deberíamos chequear para comprobar que es el mismo árbol, pero bueno, ustedes entenderán que es el mismo y con esto, de forma didáctica, sin profundizar en esos parámetros, vemos que realmente es el mismo objeto, pero cargado dos veces. Obviamente estamos ocupando más memoria, pero no pasa nada. Pero repito, la meta es esa, generar un modelo para luego utilizarlo. Y el modelo ya no requiere de todos los pasos previos. Una vez que ya está entrenado, está listo. Está listo. Obviamente deberían guardar el entrenamiento documentado para si amerita correcciones o mejoras a futuro, tengan el material a la mano. ¿Ok? Entonces, chicos, ese sería el ejemplo que les traje para hoy. Eso sería un resumen. Bueno, acabamos de abarcar todo lo que hemos estudiado en teoría. No sé si estamos bien, si les pareció un poco pesado o aclararon dudas que habían quedado, lagunas de la parte teórica. ¿Cómo lo vieron? No lo vieron, no lo vieron. No entendieron nada. Rayos, chicos. Estoy grave entonces, estoy grave. ¿Sí? Ah, ok. Es que hicieron las reacciones, pero es que no me da, este Zoom no me da notificaciones. Está bien, muchachos, está bien. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Voy a parar aquí la grabación y nos dan los minutos respectivos para la despedida. ¿Ok?